Vamos a hablar de la circulación propiamente dicha. Ya hablamos del corazón, ya hablamos de las células sanguíneas, ahora vamos a hablar del proceso de circulación. Eh, ya habíamos comentado que la circulación, bueno, está dividida en circulación sistémica y en circulación pulmonar. Circulación sistémica, circulación mayor, circulación pulmonar, circulación menor. Como bueno, la circulación sistémica va al final va a aportar el flujo sanguíneo a todos los tejidos excepto los pulmones. También se conoce como una circulación periférica. Eh, la función de las arterias en general consiste en la transportación de la sangre con una presión alta. Esto es muy importante porque en general las venas realmente no tienen presión o no trabajan bajo presión. Es decir, es difícil medir con certeza la presión venosa. No quiere decir que no haya una presión en las venas, pero la presión es 10 veces menor o un poco hasta menos de lo que las arterias son capaces de contraerse, ¿sí? Y bueno, las arteriolas en general, pues básicamente son las últimas ramas, unas ramas pequeñas del sistema arterial que actúan controlando los conductos a través de los cuales se libera la sangre a los capilares. Entonces, si nos vamos nosotros desde la aorta, por ejemplo, que es la arteria principal que es la aorta va arrojando o va bifurcando ramas secundarias. Esas ramas secundarias van disminuyendo de calibre hasta que lleguemos a tener arteriolas. Y estas arteriolas, y si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando estábamos hablando del riñón, las arteriolas aferentes, ¿verdad? Y las arteriolas eferentes son vasos sanguíneos de pequeño calibre que al final de cuentas van a desembocar en vasos sanguíneos todavía más pequeños a los que vamos a llamar capilares. La función de los capilares entonces, ya cuando estamos a un nivel microscópico, va a ser básicamente ahora sí el intercambio de los líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas y otras sustancias que van a ir a llegar al órgano y también se van a alcanzar a vaciar en parte del espacio intersticial, ¿sí? Y entonces, para que líquido, para que esta sangre que viene de los capilares pueda vaciarse al líquido intersticial, pues necesitamos que las paredes de los capilares sean muy delgaditas, sean muy finitas. Y aquí vendría que ustedes recordaran el término de fenestraciones, ¿no? Porque los capilares son fenestrados, es decir, tienen pequeños poros que ayudan que a partir de esos poros haya una cierta fuga de elementos que se van a integrar al espacio intersticial y que van a contribuir a la nutrición de los distintos órganos. Ya habíamos comentado que el corazón se dividía en una bomba derecha y en una bomba izquierda, que va a estar constituido por un tipo de músculo estriado, pero ya sabemos que es un músculo que ni es ni estriado ni es ni liso, sino que es un músculo propiamente especializado en donde básicamente tenemos que las fibras musculares del corazón están dispuestas casi como si fueran de músculo estriado, pero automatización, perdón, de este músculo lo aleja un poco de esa clasificación. Ya habíamos dicho también que el músculo cardíaco se divide en músculo auricular, músculo ventricular y también células musculares que son capaces de transmitir los impulsos cardíacos para poder llevar y transportar el potencial de acción. Aquí vemos una imagen de lo que ya habíamos comentado acerca de este sistema cerrado de circulación, en donde vemos en color rojo lo que correspondería a la circulación mayor que viene desde la aorta. Si se fijan, la aorta viene desde acá atrás, ¿sí? Y vemos una circulación menor que va a estar dada principalmente a partir de la arteria pulmonar, que ya habíamos dicho que la arteria pulmonar es la única arteria que es capaz de transportar sangre venosa y que la vena pulmonar es la única vena de todo el cuerpo que es capaz de transportar sangre arterial.
Entonces miren aquí esta imagen es muy ilustrativa, muy interesante. Imagínense ustedes que ya estamos a nivel capilar, o sea, ya pasamos de las arterias principales, las bifurcaciones o las ramificaciones de las arterias principales, llegamos a las arteriolas y finalmente llegamos a los capilares. En los capilares, lo que habíamos comentado, los capilares van a tener fenestraciones, van a tener orificios que les van a permitir a los nutrientes que están dentro de esos orificios, incluyendo glóbulos rojos, bueno, los glóbulos rojos no deberían pasar, pero sí nutrientes. Nutrientes que van a llegar a vaciarse al líquido intersticial. Al líquido intersticial y obviamente a los órganos a los cuales van a llevar a cabo pues su función de nutrición. Una vez que estos órganos han recibido los nutrientes y el oxígeno necesario, digamos, el desecho de esos nutrientes, el desecho de ese oxígeno, también pasa a otro sistema, que es el sistema linfático. El sistema linfático, que también forma parte del sistema circulatorio, básicamente va a tener la función de llevar todos esos productos, y lo voy a poner entre comillas, esos productos de desecho que ya se procesaron desde el espacio intersticial o desde el órgano, para poder volverlos a integrar a la circulación venosa y que de nueva cuenta puedan llegar al corazón y volver a reoxigenarse. Entonces, cuando hablamos de capilares, también tenemos que hablar de vénulas. Las vénulas se conectan con los capilares, ¿sí? Y recogen la sangre de los capilares. Y después se van a reunir gradualmente formando venas de mayor calibre. Esto, si se fijan, entonces es un proceso al revés. Primero, en la cuestión arterial, tenemos primero arterias de gran calibre que van disminuyendo su calibre hasta convertirse en capilares, pero por el otro lado, en el sistema venoso, tenemos vénulas pequeñitas que poco a poco se van a ir fusionando hasta formar venas de gran calibre para llegar al corazón. Entonces, básicamente las venas van a funcionar como conducto para el transporte de sangre que vuelve de las vénulas hasta el corazón, ¿sí? Y aquí vemos una imagen muy simple, ¿sí? En donde aquí vemos una arteriola que posteriormente se bifurca, se empieza a ramificar en capilares. Entonces llega un punto en donde los capilares se empiezan a reunir, se empiezan a fusionar con las vénulas, ¿sí? Las cuales poco a poco van a empezar a generar venas de mayor calibre hasta que finalmente estas vénulas, ¿sí? Van a llegar poco a poco a generar grandes vasos sanguíneos que van de regreso al corazón a través, y acuérdense muy bien, en las últimas venas que llegan al corazón son las venas cavas, la vena cava superior y la vena cava inferior.